¿Cuándo has visto en las redes algo que sea igual de viral que una funa, pero que sea algo positivo? El muerto muere 2 veces. Primero en el mundo real, pero todavía no muere en el plano simbólico. Que es que de repente caes en cuenta de un momento a otro, ya se fue, güey. Ya no está. ¿Cuántas veces no te has sentido que te faltan palabras para hacerle justicia a lo que estás sintiendo, a lo que quieres expresar? Un montón. Y ahí es donde llega el arte. Pero no solamente hay una añoranza del pasado, sino también las esperanzas del futuro. Lo que ya no va a poder ser, lo que ya no haremos juntos. La futuralgia es la pérdida de esa certeza. Es el dolor que surge por aquello que ya nunca más va a poder ser. Todavía no era, pero se sentía seguro. La nostalgia tiene que ver con el pasado, la futuralgia tiene que ver con la añoranza de lo que ya nunca más podrá ser. ¿Tú crees que, por ejemplo, todas las cosas que generan adicción en las redes las podrían cambiar? Por supuesto que las podrían cambiar, güey. O sea, ¿por qué no las cambian? Te quieren ahí. La cuestión del conteo de likes. Todo eso fue fabricado para tener a la gente ahí. Y sin importar si eso te genera depresión, si te afecta, lo que sea, no, vale madre. De verdad, no, ya no se pueden creer nada. Nada. Quiero vivir de tal forma que la muerte me encuentre viviendo. Pero muchas veces en la muerte del otro, de alguien cercano, ves tu propia muerte. Porque así a veces se siente la muerte como algo que le pasa a los demás. Pero de repente alguien muy cercano a ti muere y te ves en ese espejo. Dices, yo también me voy a morir. Bienvenidos a Entre Mundos, un espacio para la curiosidad y la expansión. Farid Dieck, el día de hoy un invitado súper especial que yo en lo personal admiro mucho y estamos muy emocionados de estar con él. Farid Dieck es ingeniero en producción musical, es pensador, filósofo y psicólogo también. Es autor de muchos libros, entre ellos Futuralgia, del cual vamos a hablar en este podcast, dentro de muchos otros temas súper interesantes. Así que sin más, comenzamos. Bienvenido, Farid. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme, David y Diego. Un placer, un gusto poder estar aquí en podcast también de gente de Monterrey. Me gusta poder, cuando me invitan, suelo hacer todo lo posible para poder acudir porque creo que está padre poder apoyarnos entre nosotros y tratar de impulsar a la gente, bueno, pues de mi comunidad, de mi ciudad. A ti pues te conozco ya de hace mucho tiempo, así que gracias por invitarme y ojalá que pueda ser enriquecedora esta conversación para toda la gente que nos escucha. Qué gusto, Farid. Muchas gracias por estar aquí. Lo va a hacer, mucho gusto. Oye, Farid, Diego es el menor de su casa. Yo soy el menor de mi casa. Tú eres el menor de tu casa. ¿De cuántos? O sea, ¿cuántos hermanos tenías? De 4. O sea, tú eres el menor de 4. Sí. Yo soy el menor de 3. De 3. Y tú el menor de 5, ¿verdad? Ah, pues 3, 4 y 5. Sí. Bueno, somos los menores de nuestra casa y mi primera pregunta es, ¿cómo influye ser el menor de casa en el desarrollo personal? Pues bueno, cada caso es un caso, cada experiencia es diferente aún y cuando 2 personas puedan vivir exactamente lo mismo, la forma en la que lo interiorizan puede ser distinta. Entonces, hablar de generalidades es un poco complicado, pero sí podríamos decir que hay como experiencias que enfrentan similares, ya la manera en la que responde cada uno es distinta. En mi caso, no sé si ustedes lo sintieron igual y creo que sí es algo que reportan muchos hermanos menores. No necesariamente el más menor, pero cuando tienes a alguien arriba, ¿no? En este caso, pues sí, estás abajo de la jerarquía, ¿verdad? Pero sueles sentirte como el que siempre está un paso atrás, ¿verdad? Porque, a ver, normalmente cuando hay hermanos es normal que haya rivalidades, competencias, celos. Es normal. Cuando viene un hermano, pues bueno, imagínate para el hermano mayor, por ejemplo, ¿no? Que tenía cierta atención de sus padres, cierta atención de la gente alrededor y de repente llega alguien más y le quita ese lugar. Pues bueno, empieza a haber conflictos, rivalidades, competencias, que es normal, ¿verdad? Es algo completamente normal. ¿Conscientes o inconscientes? Pues eras consciente a los 5 años, 4 años, hasta te acuerdas de algunas cosas tal vez. Sí. Pero pues mucho de lo que sucede ahí pues no es como que está en tu control real, consciente a como cuando estás creciendo, ¿verdad? Y muchas de las cosas también se van procesando de manera simbólica en el juego. Por ejemplo, el juego, los niños en el desarrollo a través del juego logran procesar muchas cosas que de otra forma no pueden expresar. También tenemos que entender que el lenguaje se va desarrollando a la par del pensamiento. También por eso a lo mejor la conciencia no es tal como la vamos adquiriendo conforme vamos creciendo, porque también vamos sumergiéndonos en el lenguaje. Y fíjate cómo pensamos en las palabras que nos enseñan. Pero eso no lo tenemos desde un inicio, sino que se va desarrollando. Entonces el pensamiento y el lenguaje se van desarrollando a la par. Entonces imagínate, para un niño ahorita, a lo mejor para ustedes y para mí es mucho más fácil expresarnos, entender conceptos y poder hablarlos.
pero ponte en el lugar de un niño o una niña que no tiene lenguaje para poder expresarlo, ni tampoco el entendimiento de los conceptos, pues a través del juego logra tramitar muchas de esas cosas. Porque decía Winnicott que es como un espacio intermedio en donde lo de adentro se cruza con lo de afuera. Lo de adentro, lo que está pasando dentro de ti, las emociones que no logras expresar, que no puedes ponerle en palabras, que no logras entender, logran encontrar en el afuera una figura, una representación, ¿no? Algo. Eso te lo da el juego. Por eso, por ejemplo, en terapia de niños, el método para trabajar con niños es a través del juego. Tú es bien interesante cómo puedes ver a través del juego cómo los niños van proyectando sus propias vivencias con su padre, con su madre, con sus hermanos. Entonces de repente dibujan un animalito que representa a alguien, una figura de la casa. Esa es su manera de... Digo, ya no fuimos por otro lado completamente. Pero bueno, así es esto, así son las pláticas. Pero sí, yo en mi caso, volviendo al tema, yo creo que sí lo sentí así, como un paso atrás. No veía cómo mis hermanos hacían las cosas. Y esto también por lo que decía mi madre. Mi madre siempre dice que siempre fui muy independiente, siempre traté desde muy chiquito hacer las cosas por mí mismo. Yo lo que imagino en retrospectiva es que pues yo veía todos mis hermanos vistiéndose solos, haciendo cosas por sí mismos, y yo decía, oye, yo tengo que estar al nivel, yo tengo que estar como ellos. Entonces mi mamá, no, yo me he visto como mis hermanos, yo quiero estar a su nivel. Y más, pues bueno, seguramente no sé cómo les fue en su casa en cuanto a pues cómo compartían las cosas, pero nosotros sí era la ley del más fuerte. Entonces estar a mero abajo en la jerarquía, no importaba si tú agarras el juguete, no importaba si tú querías hacer algo, si cualquiera de tus hermanos quería usar el juguete o lo que sea, pues bueno, te quitaba y no podías hacer nada al respecto, te sentías impotente. Así es como yo recuerdo, digo, y no era algo, a ver, lo estoy hablando en retrospectiva, no era algo que, ay, pobrecito, sino que, bueno, pues yo respondía de, bueno, pues voy a competir y voy a encontrar la forma de poder tener un lugar. Y creo que también una de las maneras en las que eso se manifestó, mirando en retrospectiva, fue como en una necesidad de sentirme diferente. O sea, intentaba hacer cosas que la verdad le pido una disculpa a mis padres por las vergüenzas que les hice pasar, pero sí trataba de como hacer cosas para el diferente. Por ejemplo, me acuerdo que cuando tenía no me acuerdo la edad, creo que fue 7 años, porque fue en el 2000, sí, y yo soy del 93. Cuando tenía 7 años me corté el pelo como Ronaldo Nazario, así de media luna. con la media luna. de acá enfrente. Sí. Exacto, ¿te acuerdas? Sí, ¿sabes? ¿Nunca lo viste? Sí. Sí, bueno, ¿El futbolista? El futbolista, Okay, exacto. okay. Entonces me corté así, pelón, y me dejé la media luna así de pelo. ¿Cuánto tiempo te duró pero eso, oye, güey? mis papás, la verdad, yo digo, ¿y cómo me dejaron? ¡Qué vergüenza! Pero también miro en retrospectiva todo eso y digo, no, la verdad que... O sea, yo sí creo que eso tuvo un impacto para mí, ese trato de mis papás. ¿Por qué? Porque pues, no me hicieron dudar de algo que quería hacer, aunque fuera algo que, ay, ¿qué van a decir los demás? ¿Sabes? Y creo que eso también se instauró desde entonces porque fue algo que se repitió a través de mi vida y que definitivamente fue fundamental, por ejemplo, para cuando en el 2017, cuando no existía, fuimos la primera camada de creadores de contenido, todavía no existía el término, o sea, de compartir videos en internet, por lo menos en Facebook, no existía TikTok. La única plataforma que existía así como de videos era YouTube, pero todavía está muy, muy, muy de nicho. Entonces fuimos los primeros, yo creo que en toda Latinoamérica, en empezar a compartir videos en Facebook, por lo menos. Y pues vuelvo a lo mismo, el patrón se repite, ¿no? Algo que a lo mejor dices, oye, qué miedo, qué van a decir de ti, nadie lo hace, esto ni existe, ¿sabes? Y que, a ver, así fue en un principio. Sí. O sea, es chistoso, ¿no? Como a veces, a lo mejor a ustedes les ha pasado o no, pero a veces los primeros con los que tienes que lidiar son con los de tu círculo cercano, ¿verdad? O sea, con deja tus tú la gente allá. sí. La primera gente en criticarte es la de tu círculo cercano, y así fue mi caso. Sí. Pero, pues no es algo que me detuvo. Yo creo que en toda mi vida... te digo, por mis papás, o sea, ahorita miro en retrospectiva todo ese trato que a lo mejor en ese momento no sabes qué rollo, pero ya ahorita en retrospectiva dices, órale, esa confianza que mis papás me depositaron a la hora de querer hacer algo que, a ver, pues no le estás haciendo daño a nadie. Claro, claro que los límites también son importantes en ciertos casos, pero güey, no le estás haciendo daño a nadie, es algo que quieres hacer, hazlo, ¿sabes? En lugar de ponerte tanta fricción y trabas y hacerte dudar de ti mismo, oye, ¿no? Entonces sí. Siento que eso fue muy importante para mí a la hora de crecer, porque la verdad sí miro hacia atrás y veo que
cuando quiero hacer algo no lo dudo y lo hago, independientemente de qué pueda pensar alguien o las críticas, ¿no? Lo hago y listo. Coincido con que ser el chico como que te da esa apertura de decir de que cómo puedo sobresalir y qué cosas puedo hacer distinto. Oye, Farid, dijiste que la filosofía pregunta, la psicología explica y el arte expresa. Frases son. Y tú has combinado estas tres cosas en tu carrera. ¿Cómo las combinas y qué hay de cada una de ellas presente en tu vida? Sí, bueno, y sí, es una frase que dije en la entrevista esta de BBVA, ¿verdad? Sí, la filosofía pregunta, pues la madre de todas las preguntas, de ahí se deriva todo. La psicología explica, pues bueno, con la psicología como una ciencia, no es una ciencia exacta, pero bueno, como una ciencia que trata de explicar el comportamiento humano, específicamente en ese rubro. Y el arte siempre ha tenido esta función de expresar lo indecible. El lenguaje es inexacto. O sea, a veces se nos olvida que las palabras son constructos sociales, humanos, históricos, ¿no? A través de mucho tiempo, y que la relación que hay entre las palabras y las cosas no es inherente. O sea, no hay una relación natural entre la palabra árbol y el concepto y el árbol en sí. En otro idioma, en inglés, se dice tree. No hay ¿sí me explico? O sea, Sí, claro. no hay una relación directa entre la palabra, el sonido, el significante y el concepto al cual refiere. Entonces, eso quiere decir que el lenguaje es inexacto y todo el mundo lo hemos experimentado. ¿Cuántas veces no te has sentido que te faltan palabras para hacerle justicia a lo que estás sintiendo, a lo que quieres expresar? Un montón. Y ahí es donde llega el arte. El arte llega en ese límite a poder expresar lo que de otra forma no se puede expresar, a darle riqueza al significado. No es muy diferente si yo te digo, si perdiste a alguien, oye, y bueno, yo que perdí a alguien, si tú me preguntas, oye, ¿cómo te hizo sentir eso? Pues es muy diferente si yo te digo, pues bueno, me dolió mucho, a que te diga, sentí como si me hubieran amputado una parte de mi alma. La riqueza del significado es otra, es completamente diferente y le hace mucho más justicia al afecto, a lo que sientes. Y eso es el rol del arte para mí. Eso es, expresar lo que de otra forma no puede ser expresado, decir lo indecible. Y por eso, ¿cómo lo relaciono yo? Pues bueno, tengo una pasión por la filosofía, me gusta mucho leer filosofía. Como aficionado, no como académico. No soy ningún filósofo académico para nada, sino me gusta como aficionado leer, indagar, aprender de los grandes autores que han pasado toda su vida pensando. Es como, oye, decía Séneca, un gran filósofo estoico, decía, oye, aprende de los muertos. Es una buena forma de adquirir sabiduría, aprende de los muertos. ¿Por qué? Porque pasaron toda su vida aprendiendo lecciones, escribiéndolas en un libro, toda su vida, 80 años, no lo sé. No, eso es volverte sabio, es una vida sabia, es aprender a morir. Y por eso a mí me encanta leer filosofía, porque quiero aprender de las lecciones de los muertos, y no de las lecciones, también de las grandes preguntas, que luego también las ves como las mismas preguntas a través de los miles de años persisten. Son las es bien interesante. Y luego logras entender mucho el comportamiento también. La filosofía no puede estar separada de ninguna ciencia para mí, desde mi punto de vista. Pues cumple un rol importante de hacer la pregunta, y toda ciencia parte de preguntas o necesita de preguntas. Entonces, bueno, la filosofía como aficionado, la psicología pues como profesión. Mi segunda carrera fue en psicología y ya mis 2 maestrías posteriores fueron relacionadas al área de la psicología. Por interés, tengo bueno, creo que 2 motivos principales, que fue un interés, siempre he tenido mucha curiosidad y tengo una parte analítica que me hace querer entender. Yo sé que no todo lo voy a entender ni lo puedo entender, pero por lo menos acercarme a tratar de explicar fenómenos conductuales, comportamientos humanos. Es algo que me apasiona. Y además eso es un motivo. Y otro motivo es mi posición o mi rol o mi lugar frente a la sociedad. Es decir, fue muy paralelo toda esta decisión de tomar este camino conforme fui creciendo públicamente. Entonces yo veía cómo la gente resonaba con lo que decía o le hacía pensar con algo que decía. Entonces yo decía, oye, yo tengo que asumir con esta responsabilidad, como decía el tío Ben, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Y la forma en la que yo decidí asumir esa responsabilidad fue prepararme más profesionalmente, académicamente, porque dice esto, o sea, lo que yo digo, llegas como a esta realización, ¿no? De lo que yo digo tiene el poder de poder impactar e influir en la vida de las demás personas, tengo que ser responsable. Entonces pensé que una de las formas de poder hacerme responsable es preparándome más profesionalmente, académicamente. Entonces ahí es cuando emprendo este camino de la psicología y luego ya terminé la carrera, estudié estas 2 maestrías, vengo acabando en junio del año pasado mi segunda maestría. ¿En qué fue? En psicoterapia psicoanalítica. Todavía estoy haciendo la tesis, pero por lo menos ya los contenidos ya los terminé. Yo espero, digo, híjole, a veces es complicado ahí de dividirme entre los tiempos que tengo, pero bueno, ahí vamos avanzando. Y pues sí, eso lo que me motivó también fue esa parte de responsabilidad, ¿verdad? Y cómo lo veo, y bueno, y la música, pues bueno, la producción musical fue mi primera carrera, algo que a lo mejor poca gente sabe. Siempre he estado presente ahí y también en mi proceso. O sea, yo empecé a compartir reflexiones y contenido en el 2017. O sea, llevo 9 años en esto y para quienes a lo mejor han rastreado todo este caminar, pueden ver cómo la música y el arte han estado también han estado presentes en mi trabajo. Por ejemplo, en algún momento, cuando recién empecé y hasta más o menos 2018, 2019, hacía como videos más artísticos en donde escribía como un speech, a veces también poético, con rimas y luego con música original. Y entonces lo presentaba como si fuera algo cinemático. Entonces, bueno, pues ahí ya tienes una expresión artística. Claro. Ya no es solamente hablar así como lo estamos haciendo ahorita, sino ya es una expresión artística. Entonces ahí siempre han estado entrelazados estos 3 elementos, estos tres aspectos en mí, siempre. Y ahora, pues bueno, también en las películas, pues bueno, es un arte, pues es como le dicen el séptimo arte, ¿no? Entonces tienes ahí una expresión artística que, pues bueno, y la psicología para explicar y para analizar los personajes, incluso también la filosofía para plantear ciertos temas y preguntas que a veces las películas expresan, o a veces no saben que las expresan, o a veces se me ocurrió y a ver, no tiene que ser así, no tiene que ser como eso es lo que quiso o la intención del autor. A veces, bueno, a mí me gusta creer que una obra deja de ser del autor en cuanto la comparte. Además de que un autor pues nunca sabe realmente cuáles fueron absolutamente todas las razones por las cuales comparte algo. ¿Por qué? Porque, bueno, desde más un campo psicoanalítico, pues también estamos atravesados por fuerzas inconscientes, involuntarias, que no estamos del todo como conscientes y por lo tanto... ¿Mande? Arquetipos. Pues como en el marco conceptual que tú le quieras dar, pero sí, o sea, al final de cuentas, fuerzas o motivaciones más bien, creo que es una mejor palabra, motivaciones inconscientes. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Tú puedes creer que hiciste algo por algo, pero en realidad no sabes la verdadera razón por la cual lo hiciste, sino que estás movido por cosas que no tienes tan conscientes, sino a lo mejor las tienes un poquito ocultas. Entonces, y digo, los puedes con cierto trabajo a lo mejor ir desmembrando esta parte, pero pues bueno, entonces ahí hay una influencia que tú no estuviste consciente de ella. Es como decir, a ver, a la hora de escribir, no sé, tú puedes tratar de escribir un poema, ¿no? Y vas a escribir lo que primero que se te venga a la mente. Pero tú no puedes rastrear la infinidad de influencias que tienes en tu cabeza que te hicieron escribir de la forma que escribes, o la infinidad de influencias que te hicieron hacer tal canción. Puedes a lo mejor rastrear algunas que se te vienen, pero no la infinidad. Es una infinidad y nada viene de la nada. O sea, piensa en la creatividad como es. La creatividad es combinar cosas preexistentes y transformarlas en algo nuevo. Nada viene de la nada. Piensa en la conversación que estamos teniendo ahorita. Las palabras que estamos utilizando se nos fueron dadas. No las inventamos, fueron dadas. Y gracias a esa herencia, nosotros podemos comunicarnos. Entonces, lo mismo con la creatividad. O sea, tú estás jugando con ideas e información que tienes en tu cabeza, pero que no fue tuya, sino que información que fuiste adquiriendo a lo largo del tiempo por lo que aprendiste de alguien, por lo que vi. Todo eso, pues tú no tienes la conciencia para rastrear cada una de las sinapsis que conectaron para que se te ocurriera tal idea. Entonces por eso digo, o sea, cuando alguien presenta una obra al público, deja de ser del artista. ¿Por qué? Porque pues ya es interpretable. Y luego esa interpretación también juega la misma universo de cada persona que lo está viendo, ¿no? Correcto, exacto. O sea, realmente atrapar
la verdad en su completud es, yo creo, mi muy humilde punto de vista, y claro que puede haber argumentos en contra, yo creo que es inatrapable en su completud. Podemos acercarnos, probablemente, pero atraparla, ay caray. Eso es lo que yo me doy cuenta cuando escucho tus análisis. Yo digo, ¿sabrá el director que lo hizo por esto? No, pero a ver, ojo, ahí también hay que ser claros, ¿verdad? Por eso yo también deja de ser del artista, o sea, porque son interpretaciones. No tiene ni siquiera que coincidir con la realidad del propio artista. A lo mejor el artista dice no, y a lo mejor probablemente la interpretación no tiene nada que ver ni siquiera con su vida, ni con lo que quería hacer, ni nada. O sea, el hecho de que yo haga una interpretación no quiere decir que esa era. Es solo una interpretación. Tú puedes hacer otra, como lo acabas de decir tú ahorita, exactamente. O sea, una obra la presentas al público, se vuelve interpretable, pero pues cada quien le va a dar una interpretación diferente, que ojo, va a haber interpretaciones con más sentido que otras, pues va a depender del sentido, la lógica que esté detrás de la interpretación. Tampoco es como que todas las interpretaciones hacen sentido. Todo depende de la lógica detrás de la interpretación, ¿no? Si te hace lógica con los actores y elementos que va, pues bueno, es una interpretación, es una capa de sentido, que no tiene que coincidir con lo que el autor quería. Entonces, sí, o sea, no es que, o a veces sí, a veces latina, ¿verdad? Pero pues no hay forma de saberlo. A lo que voy es que es una interpretación, o sea, no necesariamente es lo que el autor quería expresar o, ¿verdad? Con la obra o algo así. Oye, ¿y cómo empezaste a hacer estas interpretaciones de películas y relatos? Por una clase de maestría, de hecho. O sea, qué interesante cómo algo, ¿no? Como a veces siempre lo relaciono y lo hablo en las conferencias, ¿no? ¿Viste la película de Forrest Gump? Claro. Bueno, hay un símbolo que a mí me encanta, me fascina, y yo cuando volví a ver la película para poder hacerle una interpretación, lo vi, el símbolo, y no pude no proyectarme o identificarme. Que no sé si te recuerdas que cuando empieza la película, empieza con una pluma que cae a los pies y la toma. Sí. Y la película termina con la misma pluma yéndose al cielo. Y si te fijas en el ¿qué pasa? Pues vemos la vida de Forrest, que básicamente fluye con cada cosa que le sucede. Son cosas que no busca, pero que le llegan y simplemente va. Por ejemplo, cuando Jenny le dice, corre, Forrest, pues corre. Y por correr, terminó la beca en la universidad que lo llevó. Y luego cuando le dicen, oye, está jugando ping pong, y alguien le dice, oye, deberías de no sé qué, o se le presenta una oportunidad, y dice, la toma, ¿no? Y se va a jugar ping pong y es campeón, ¿no? Cuando corre, ¿no? Que dice, oye, pues estoy corriendo y tengo ganas de correr, y pues empieza a correr, ¿no? Entonces, yo lo que interpreto con ese símbolo de la pluma es que la pluma puede verse justamente como cada oportunidad que se presenta a tus pies, ¿no? O sea, así como la pluma le llegó a Forrest de, oye, tienes esta oportunidad, la toma y la va. Y luego de repente está jugando ping pong, es otra pluma que le cae a sus pies y se va. Y yo me siento muy identificado con eso porque yo he visto mi vida así. O sea, contestando tu pregunta ahorita, bueno, desde antes, toda mi trayectoria fue básicamente, oye, estaba me gradúo de producción musical, ¿no? Y luego de ahí me voy a intentar un proyecto de emprendimiento social con una fundación de mujeres indígenas aquí. Y no sale bien. Y luego de ahí me voy a intentar hacer los zapatos de suela y llanta, ¿te acuerdas? Sí. Mientras doy clases en la preparatoria. Entonces ves como que para acá, para allá y luego para allá. Y luego eso me hace que de repente me inviten a dar conferencias del proyecto. Entonces otra pluma que se presenta en los pies. No era algo que yo busqué, fue algo que se me presentó. Yo no sabía que, pues puedo dar conferencias. Pues dije, ¡guau! Entonces empiezo a dar las conferencias de emprendimiento social. Y entonces hay otra pluma. Y gracias a esas conferencias, luego después... en un viaje que tuve acompañando a Roberto Martínez, un amigo mío, a dar una conferencia, entonces descubro lo de los videos, porque mi amigo había hecho videos y eso le hizo que lo invitaran a dar una conferencia que yo lo tuve que acompañar porque yo le ayudé a ir. Entonces yo fui como su acompañante y también fui a dar una conferencia. Entonces conozco el mundo, el potencial de lo de las redes. Entonces otra pluma se me presenta y la tomo porque regreso de ese viaje y empiezo a hacer videos. Entonces fíjate, o sea, por eso me identifiqué mucho con eso de Forrest, porque yo digo, yo también he sido así. O sea, se me presenta una oportunidad que se siente correcta, la tomo y a ver a dónde me lleva. Sin tener certezas de nada, ni garantías de nada. Y ver lo diferente que ha sido una cosa y otra. Sí. Pero es que así es la vida. O sea, si tú le preguntas a tu papá o a cualquier adulto que nos esté escuchando o no tan adulto que nos esté escuchando,
que mire en retrospectiva su vida, cómo se imaginaba o cuál plan tenía para dónde iba a acabar, vas a darte cuenta que rara vez vas a terminar en el lugar que siempre pensaste de morro o de joven. Siempre, rara vez, güey. Es más, yo desde ahorita ni soy tan adulto y te digo, güey, si yo le dijera a Farid de justamente los zapatos, en ese entonces cuando estaba emprendiendo eso y dando clases, oye, vas a estar ahorita donde estás, yo me hubiera reído, güey. Y fue hace 9 años, tampoco tanto, o sea, jamás lo hubiera imaginado. Entonces, creo que es una gran realización esa, porque te das cuenta que te construyes en el camino. O sea, los destinos o estas imágenes de metas no son más que excusas para poder caminar, para poder emprender un camino. No necesitas tener todo resuelto, no necesitas tener un propósito claro, porque a veces así me toca con los jóvenes platicar, que ahorita están sobreestimulados y es una etapa de construcción de identidad importante, y con toda esta sobreestimulación a veces los jóvenes se sienten perdidos y sienten que necesitan tener un propósito bien claro para poder merecer estar aquí o para poder sentirse bien consigo mismos. Porque luego ven, ¿no?, en las realidades virtuales que ya tu punto de comparación no es el vecino, sino ya todo el mundo, y pareciera que todo el mundo ya lo tiene bien claro y que ya tiene las vidas que siempre quisieron. Sí. Y entonces tú sales perdiendo en la comparativa. Y entonces se produce un vacío. No, pues hay algo malo en mí, hay una falla básica en mí, porque parece que soy el único que no tiene claro qué quiere ser. Pero no. O sea, yo lo que digo es, basta con que emprendas un camino que despierte suficiente la atención, suficiente la curiosidad, no tiene que ser definitivo. Y en el camino te descubres. No tienes que tener todo claro para poder emprender algo, un camino. Insisto, no es definitivo, pero en el camino vas, oye, de repente tomas un sendero y ese sendero te lleva a otro, y luego ese otro sendero tiene otro desvío y te lleva a otro, y de repente miras atrás y dices, ¡ala! Pues aquí terminé, pero gracias al sendero que emprendiste en primer lugar. A empezar a caminar. Exactamente. Entonces, ¿cómo llega esta pluma de hacer los videos y los análisis? Entonces, ya volviendo a ese punto, empiezo a estudiar, ¿no? Y entonces otra pluma aparece frente a mí, que es la pluma de que me encargan en una clase de maestría semanalmente hacer un análisis psicoanalítico de una película, semanalmente. Entonces otra pluma se me presenta. Y ellos te asignaban la película y el ojo con el que la tenías que analizar, por ejemplo, de que en los ojos de Carl Jung, o tú decidías eso. Tenía que ser con las escuelas de psicoanálisis de esa clase, de toda la maestría que estábamos viendo, que más bien con los conceptos psicoanalíticos. Okay. ¿No? Entonces, pero sí, a lo que voy es que era pues tratar de, con conceptos psicoanalíticos, darle una interpretación a la película. Y entonces, pues bueno, ya haciéndolo, pues siento, wow, ¿no? Me encantó. Aparte, a mí las películas siempre me han gustado también. Era una actividad que podíamos hacer nuestros hermanos sin tener que competir, ¿verdad? Lo podíamos ver todos juntos. Y la verdad es que mis hermanos mayores tenían muy buen gusto, porque eran los que obviamente ponían las películas y tenían un muy buen gusto de películas. ¿Cuáles te acuerdas que veías? Por ejemplo, de morro veía Seven, güey. O sea, una gran película. Muchos de los 90s por mis hermanos, sí, ¿sabes? Entonces también tuve un acercamiento, creo que bueno, porque considero que los 90s fue una gran época para las películas. Gran época. Y tienes incluso a veces hasta las mejores rankeadas históricamente, ¿no? Como Shawshank Redemption, que para muchas páginas de calificaciones es la número 1. Y para mí también es una de las mejores películas. Entonces, por ejemplo, pues ese tipo, ¿no? Shawshank Redemption, Seven, The Usual Suspects, películas, pues sí, que son muy, bueno, considero que son buenas, pero ya desde muy morro los empezaba a ver. Entonces me empecé a tener un gusto por la música desde muy, por las películas desde muy chico. Y entonces ya cuando surge lo de la clase, pues fue como un reencuentro, ¿no? Fue como un reencuentro y nuevamente como combinar todas las partes de mí, ¿verdad? Y se sintió muy natural, se sintió bastante que pues dije, oye, pues ya lo estoy haciendo, me gusta hacerlo, ¿por qué no lo comparto? Y así empezó. ¿Y con cuál empezaste en tu plataforma? Creo que fue, si bien recuerdo, creo que fue Pinocho y Guillermo del Toro. Creo que sí. Es bien profunda esa movie. La historia en sí, claro. Digo, claro que está la original, ¿no? El cuento de Pinocho original, y están las interpretaciones posteriores. Esta es, pues, bueno, la reimaginación de Guillermo del Toro. Pero a mí me encanta Guillermo del Toro, la verdad es que es genial. Y la película, la verdad, se pasó de lanza, aparte de tanto tiempo invirtiéndole porque fue hecha con stop motion.
Y fueron, creo que muchos años, más de 10, tengo entendido. Ahí me corrigen si me equivoco, pero que le dedicó para poder hacerla. Oye, y de las películas o análisis o relatos, historias que has hecho, ¿cuál ha sido el que más te ha marcado a ti? Híjole, qué difícil. Qué difícil pregunta. Muchos, creo que no hay un ganador, claro. Muchos me han gustado bastante y también importa el momento en el que me encuentro, las cosas, los intereses que tengo. Es difícil decirte uno, pero bueno, a lo mejor muy sesgado porque es una de mis películas favoritas, pero Shawshank Redemption me gustó mucho. Como que ya verla desde un punto de vista más analítico y el giro que le di, o sea, más bien la interpretación que le di me gustó. O sea, fue como un debate entre la desesperanza y la esperanza. ¿Por qué esperar? Porque yo veo a través de los personajes. ¿Viste la película? ¿Vieron la película? Sí, buenísima, de mis favoritos. Yo veo a través de los personajes principales como una representación o una encarnación de la esperanza y la desesperanza. Y recordemos, por ejemplo, a Andy, que el personaje principal, pues representa la esperanza, porque a final de cuentas, a pesar de estar en un escenario que muy simbólico de la desesperanza, que es una prisión y condenado a cadena perpetua, o sea, ¿qué más escenario desesperanzador quieres que ese? Él se aferraba a la esperanza. Y por otro lado tienes a Red, que es Morgan Freeman, que él desde que entras y te fijas siempre lo trató de desanimar, de que ¿para qué? O sea, no vas a salir de aquí, siempre lo cuestionaba, él representaba la desesperanza. Y Andy se aferraba y decía, no. Y entonces está interesante porque a través del video hago como un debate más filosófico, no tan como, o sea, más profundo de el escéptico de la esperanza y el promotor de la esperanza. ¿Por qué esperar si es que debemos esperar? ¿O por qué no? Porque también es válido decir que no debes esperar nada. Porque es válido un argumento del escéptico de decirte, ¿para qué esperas algo si de todos modos lo que va a suceder, va a suceder? Y en cambio, si no esperas nada, te proteges de la decepción. ¿Me explico? Pues es válido el argumento. Es válido. En cambio, si esperas algo y no sucede, pues sufres. Pues es válido. Pero bueno, ahí vean el video para que vean cuáles son los argumentos que doy de uno y de otro y cuál es el desenlace. Lo vamos a poner el link aquí para que lo puedan ver. Sí, es de mis favoritos. Y para ti la esperanza es de los motivadores más importantes del ser humano. Yo creo que la esperanza es, como es más, voy a citar el final de la carta de Andy Dufresne con Red, que le dice, la esperanza es algo bueno, quizás la mejor de las cosas, y no debemos dejar que nada bueno muera nunca. Eso dice Andy Dufresne, me lo memoricé. Y yo creo lo mismo, creo que la esperanza es algo bueno. La esperanza, a veces creemos que, o un contraargumento a esa idea de no esperar nada para no sufrir, a veces creemos que las esperanzas son rígidas, pero muchas veces las esperanzas que tenemos obedecen a esperanzas mayores. ¿Sí me explico? O sea, el esperar que mal día de mañana, no sé, el esperar que, no sé, que un proyecto tenga éxito, ¿verdad? Algo que intentes, le guste a la gente, obedece realmente una esperanza mayor de poder expresar algo, poder dedicarte a lo que te gusta. ¿Sí me explico? Entonces, aunque esta esperanza más abajo no funcione, no quiere decir que lo que está arriba ya se perdió. O sea, puede cambiar de forma. ¿Sí me explico? Entonces, eso es interesante, porque eso te da una idea de que las esperanzas pequeñas que tenemos son flexibles. Y la esperanza genera movimiento. Por ejemplo, si yo espero que me van a contratar para algo, eso va a hacer que me mueva a buscar la entrevista. Si yo no espero que me contraten, no voy a ir. Entonces ya tienes un valor instrumental, ojo, instrumental de la esperanza, que es que genera movimiento. Entonces, si no esperas nada, pues sí, a lo mejor si no esperas nada no vas a sufrir. O bueno, no vas a sufrir por decepción, pero sí vas a sufrir por quedarte estancado y nunca buscar nada. Entonces, realmente es paradójico. Pues, sí, más bien, quien te dice que no espera nada, pero hace algo, está equivocado, porque sí está esperando algo, por algo estás haciendo algo. Sí. Entonces, es más bien un mecanismo de defensa, ¿no? Me trato de proteger. Pues no, güey, pues dale todo. ¿Qué importa si te duele? ¿Qué importa si te decepciona? Al contrario, pues significa que te importa. Malo fuera que no te pase nada, pues significaría que le dedicaste tanto tiempo a tu vida a algo que no te generaba nada, güey, ¿sabes? O sea, claro. ¿Qué importa? Porque como que a veces no le tenemos mucho miedo al dolor o a la decepción. Pues es parte de la experiencia humana. Ahorita que hablas del dolor, ¿qué rol ha jugado en ti el dolor en tu vida? ¿En quién eres hoy?
bastante. Creo que, todo mundo, a final de cuentas, el sufrimiento es inevitable en esta vida y lo han dicho todas las doctrinas y grandes sabios de todas las distintas culturas. El dolor es inevitable, es quizás de lo que está hecho el camino. Lo ves en la verdad noble del budismo, lo ves en el propio camino del Calvario de Jesucristo. O sea, el dolor es inevitable, el camino, ¿no? Todo el mundo carga una cruz, lo que sea, ¿verdad? Es inevitable, somos seres en falta. Eso ya desde el campo psicoanalítico, somos seres siempre orientados hacia algo, porque estamos en falta constitutivamente, estructuralmente, y esa falta nos mueve a tratar de satisfacerla de algún modo. El problema es que es insaciable, es la estructura misma del deseo, es la insatisfacción. Por eso cuando logramos algo rápidamente se desvanece y ya queremos otra cosa. ¿Por qué? Porque la falta es insaciable. Pero no debería ser motivo de, ay, no mames, entonces nada. No, sino de creación. O sea, la falta es creativa también. La falta nos mueve a hacer cosas, a crear. Entonces, así es como yo lo trato de hacer. O sea, yo el dolor, la falta, trato de canalizarla hacia algo creativo, hacia crear, hacia ver en el mundo a lo mejor las reflexiones que me hubiera gustado escuchar a mí, hacia ver en el mundo ya en un futuro qué cosas que me gustaría hacer, pero las películas que a mí me gustaría ver. Me gustaría hacer películas. Pero pues todo eso viene de una falta de querer, ¿no? Y expresar y de llenar algo que nunca se va a llenar, pero no importa que nunca se llene. Quiero crear, hacer algo con eso. Y eso es como me mueve a mí. Una experiencia constitutiva pues fue la pérdida de mi hermano mayor y pues bueno, sobre ese dolor también me reconstruí. Fue algo muy, muy definitorio en mi vida. Algo que me hizo tomar un camino en específico, emprender un camino como habíamos hablado, más de, oye, quiero dejar algo aquí. Quiero vivir de tal forma que la muerte me encuentre viviendo. Porque al final de cuentas lo que aprendí, bueno, muchas veces cuando pasa, seguramente gente que ha experimentado algo así lo puede constatar, pero muchas veces en la muerte del otro, de alguien cercano, ves tu propia muerte. Es decir, yo también soy finito. Hay una conciencia distinta sobre la muerte. Ya no se siente como algo ajeno, distante, porque así a veces se siente la muerte, como algo que le pasa a los demás. Pues algo así, pues lo ves así, distante. Pero de repente alguien muy cercano a ti muere y te ves en ese espejo. Dices, yo también me voy a morir. Y yo también me puedo morir en cualquier momento. Mi hermano murió a los 27 años. Entonces, eso, bueno, por lo menos a mí me movió a querer hacer algo significativo con mi vida. A dejar a un lado los miedos, exhalar, ¿no? Siempre me ha gustado verlo poéticamente de esa forma, porque la muerte siempre se consuma con una última exhalación. Y entonces poéticamente me gusta decir como exhalar los miedos a perseguir algo significativo, pues me voy a morir. ¿Qué más va a dar? Probablemente cuando la gente lleguemos a nuestro lecho de muerte, si tenemos esa bendición de poder mirar en retrospectiva nuestra vida y que no sea algo inesperado, bueno, no sé si sea una bendición o no, pero probablemente vamos a voltear atrás y vamos a decir, oye, no hubiera estado tan mal haber intentado otras cosas que nunca quise. Yo no quiero llegar a eso. Porque al final de cuentas, o sea, seamos honestos, pero pues nadie se va a acordar de nosotros tanto en 200 años. ¿Me explico? O sea, de que, ay, güey, hizo esto. O sea, la vida es tuya, tiene nombre propio. La muerte es tuya, tiene nombre propio. Entonces, eso es lo que a mí me movió, esa experiencia. Y fue, bueno, pues quiero realmente hacerle justicia a la vida de París. Es decir, vivirla en mis propios términos. Hacer lo que yo considero que sea significativo para que cuando la muerte me encuentre, de la manera en la que me encuentre, de la forma más bien, me encuentre viviendo. Poderoso. Oye, Farid, eres autor de varios libros y hay uno que nos llama mucho la atención que se llama futuralgia. ¿Qué es la futuralgia? Bueno, es un concepto que se me ocurrió justamente de reflexionar sobre mi propia experiencia de duelo. Y también un cruce, ¿no? Porque mientras estaba... bueno, el duelo no es algo que se supera, es algo que se integra. La pérdida se integra, la ausencia se integra, no se sustituye. Y siempre vives con esa huella, con ese resto que nunca termina de decirse. Y por eso de repente, manifestación de eso es cuando de repente irrumpen recuerdos, ¿no? Y ves algo y te recuerda al muerto y te genera un poquito de tristeza, pero también a veces alegría, ¿no? Esa es una manifestación de cómo el objeto se ha vuelto huella, se ha vuelto recuerdo, se ha integrado, pero no se supera, nada más se vive con él.
Entonces, mientras, pues es algo que con lo que sigues, ¿no? Y mientras estás con eso, pues bueno, estaba leyendo, me gusta mucho leer filosofía. En ese momento de mi vida estaba leyendo mucho existencialismo y pues llego como una concepción del ser que me dejó mucho pensando, ¿no? Que es la experiencia del ser como tiempo. Es decir, que las 3 dimensiones del tiempo están entrelazadas para producir la existencia del ser, de nuestra propia experiencia de la existencia. Si te fijas, el pasado no es algo que está atrás, es algo que está presente. El futuro no es algo que viene por delante, es algo que también está presente. ¿Cómo? Por ejemplo, tú eres, pues bueno, el pasado te ha constituido y te ha hecho la persona que eres hoy. Tus creencias, tus deseos, tus formas de ver la vida, etcétera, están altamente constituidos por tu pasado. O sea que el pasado está sucediendo también aquí. Y el futuro, aunque todavía no lo sea, también está sucediendo aquí. ¿Por qué? Porque el futuro nos orienta. El futuro condiciona también nuestros actos del día de hoy. Por ejemplo, el hecho de que yo en un momento presente haya decidido, por ejemplo, estudiar psicología, estaba sujeto a una proyección de un futuro mío siendo psicólogo. Entonces el futuro no es, pero a la vez era, porque condicionaba mi presente. ¿Me explico? Entonces, fíjate cómo las dimensiones del tiempo se entrelazan para producir la experiencia de la existencia, del ser. Y la experiencia del duelo, fíjate cómo no es muy distinta, en tanto que, pues cuando muere un ser querido, pues bueno, tienes la experiencia de la nostalgia, que tiene que ver con el pasado, ¿no? Con el añorar lo que fue, las experiencias que fueron y lo que hablamos ahorita hace un momento, ¿no? De, cuando yo era tal, cuando hacíamos esto. Hay una añoranza del pasado, naturalmente. Se perdió algo que fue. Pero no solamente hay una añoranza del pasado, o por lo menos así yo lo estaba sintiendo, sino que también no solamente se perdía lo que fue, sino también las esperanzas del futuro. Lo que ya no va a poder ser. Lo que ya no haremos juntos. Que era una certeza, ojo. Era una certeza, eso es a lo que voy. Era una certeza. O sea, tú cuando vas a hacer algo, ¿verdad? Nosotros tenemos, cuando hablamos de ciertas esperanzas del futuro, muchas de ellas se sienten como certezas, como cosas que son seguras. Por ejemplo, pues tú puedes sentir que es una certeza para ti que el día de mañana vas a ver a tu mamá. O sea, se siente como certeza, como algo seguro. Mañana la voy a ver, voy a ir a comer con ella. Se siente como certeza. Yo siento como certeza que voy a ver a mi mamá ahorita a comer. Es una certeza, no ha sucedido, pero es una certeza, ¿no? La futuralgia es la pérdida de esa certeza. Es el dolor que surge por aquello que ya nunca más va a poder ser. Aquello que era seguro para ti. Todavía no era, pero se sentía seguro. Era una certeza, pero ya es imposible. Ya no existe posibilidad. Se ha perdido esa posibilidad. Eso es la futuralgia. La nostalgia tiene que ver con el pasado, con el dolor por la añoranza de lo que fue. La futuralgia tiene que ver con la añoranza de lo que ya nunca más podrá ser. De lo que para ti era una certeza, pero ya no va a ser. Ya no vas a ir mañana a comer con tu mamá. Ya no vas a ir al café con tu papá. Ya no vas a tener esas pláticas que siempre tenías, ¿no? Eso es la futuralgia. Bueno, así es como la definí, ¿no? Entonces tú desarrollaste este concepto. Correcto. Y digo, a ver, no sé si a lo mejor la palabra alguien más ya la había pensado, pero por lo menos el concepto, como te lo digo, sí. Y no importa si, o sea, no me interesa el crédito. Sí. O sea. ¿Y qué es lo que tiene que pasar, por ejemplo, para que esa palabra aparezca el día de mañana en la Real Academia Española? Suficiente gente la use. El lenguaje es una convención social y el lenguaje es de quien lo habla. Entonces las palabras son de quien las habla. Si en un momento suficiente gente empieza a introducir dentro de su vocabulario la palabra futuralgia, entonces se puede definir. Pero digo, no es algo que busque. O sea, genuinamente sí. no me importa si pasa eso o no. O sea, para mí es como lo que decíamos en un inicio, ¿no? Lo artístico, lo poético. O sea, para mí le hace justicia a un sentimiento. No me importa no me importa si lo aceptan o no lo aceptan o no les hace sentido. No pasa nada, es válido. A mí me hace sentido y logro descargar afectos a través del concepto. Entonces, pues bueno, es lo importante, ¿verdad? No pasa nada. Lograste ponerle nombre a algo que no sabías describir que estabas sintiendo. Correcto. Y eso es lo más importante. Exactamente. De todo. Y a lo mejor hay gente que también le hace sentido y también logra poder descargar
algún afecto a través de esa palabra, que le hace sentido a algo que no pudo nombrar. Y muchas veces pasa eso. Porque sí, o sea, ¿cómo lo descargas? Porque eso sucede, esas esperanzas que se pierden es una experiencia común en los duelos. O sea, se pierden esperanzas, ya no puedo ver, ya no la voy a ver, ¿no? Claro que, bueno, la integración viene con la aceptación genuina de que efectivamente ya no la voy a ver. Pero una caída de conciencia, porque eso es bien curioso, el duelo, ¿no? Hay que matar al muerto 2 veces. Primero en el mundo real, o sea, es decir, muere en el mundo real, pero todavía no muere en el plano simbólico. Tiene como un estatus de desaparecido, diría Jana Lush. O sea, como, no, porque de repente como que incluso piensas al principio de que, pues, oye, cabrón, como que si todavía estuviera, ¿no? Que, lo voy a ver, estará o no, ya se fue realmente, ¿no? Como que es un estatus de desaparecido. Sí, te dan ganas de hablar con él. Como que todavía, pues sí, es tu mente adaptándose poquito a poquito, es el proceso de duelo, pero por eso el muerto muere 2 veces. Muere el nivel real, o sea, en lo real, pero la segunda muerte, y es la integración de la pérdida, es la definitiva, la simbólica, que es que de repente caes en cuenta de un momento a otro, por algo inesperado tal vez, pero, cabrón, ya se fue, güey. Ya no está. Pero eso es una segunda muerte. En Proust, ¿no? Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, un libro fenomenal, justo, ¿no? Habla de la experiencia, que es que mi tesis tiene que ver con justamente la experiencia de duelo, entonces por eso traigo muy fresco. Y a veces la mejor manera de poder estudiar, ¿no? Las experiencias de duelo no es a través de papers científicos y más, sino a través de la literatura, güey. Porque la literatura constata experiencias de duelo en diferentes épocas. Entonces te da una fotografía más interesante. O que tú lo hayas vivido. También, obviamente también. Pero pues también puedes encontrar similitudes, ¿no? Entonces, no sé, Marcel Proust en La Hora del Tiempo, justamente, ¿no? Después de tanto tiempo de visita, tenía, no me acuerdo si un año, ya no me acuerdo tanto, pero ponle tú un año que había muerto su abuela, va a la casa de la abuela donde siempre, pues bueno, ahí tenía ciertas experiencias y demás, y de pronto cuando hay un sonido, había una actividad que su abuela, un gesto que su abuela hacía cada noche antes de dormir, antes de que él se durmiera, y entonces cuando está en la casa y como que estaba esperando no sé, que el gesto, ¿no? Porque le recordaba el momento, de repente fue, cabrón, ya no está, güey. O sea, efectivamente caí en cuenta ahora sí que ya no está y ya no va a volver, güey. Esa es la muerte simbólica. Y constata la aceptación de la pérdida. Bueno, a veces hay reacciones más maníacas o reacciones de negación, ¿verdad? Pero, pues bueno, cuando logras llegar a esa aceptación de que la persona, el objeto ya no está y no va a volver, entonces ya puedes hablar de una integración de la pérdida. ¿Y cómo convivir con la futuralgia en medio del duelo? ¿Es sano? Pues yo no me atrevería a decir que por sentirlo ya estás algo, o sea, es algo patológico, no me atrevería, o sea, sería muy delicado a la hora de patologizar una experiencia de duelo, tendría que ser algo ya muy crónico y que te estanca para abrirte al mundo, para poder vincularte con nuevas experiencias, con nuevas personas, ya entonces podríamos hablar de algo estancado. Pero pues bueno, el duelo requiere de su tiempo y hoy en día vivimos en la época del aceleramiento, en queremos acelerar todo y hay que tener cuidado con tratar de acelerar un duelo o una experiencia de pérdida porque no es nuestro para mandarlo. Hola, queríamos hacer esta pausa súper rápido para invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Esto nos ayudaría muchísimo a seguir trayendo más historias a este podcast y de manera más seguida. Sin más, continuamos. Sí, está cabrón como cuando es un funeral, ya a las horas ya está puesto en un ataúd la persona, ya está toda la familia llegando, dándote abrazos y al siguiente día ya se entierra la persona o se crema y ya no está. ¿Y cuándo vas a tener tiempo de tu duelo? A lo mejor interno con tu familia primero. Ya tienes que ir a trabajar. Sí, güey, eso está bien cabrón. Sí, es bien interesante porque de eso se trata, o sea, de eso quiero proponer mi tesis, de cómo
cómo las condiciones de la época condicionan, vaya la redundancia, nuestra forma de duelar. Es muy diferente nuestra forma de duelar hoy a como lo era en la Edad Media, o como lo era en el Romanticismo, o como lo era en la Ilustración, o sea, en otras épocas. Y no es algo que sucede tampoco conscientemente, sino que es efecto de las condiciones actuales. O sea, ¿quién determinó, cómo se determinó que el proceso que tienes que seguir para cuando se muera un ser querido, por lo menos en la vida citadina, es tener que contratar una capilla para poder duelar 3 días y dar chocolates para los que vengan, que me tenga que vestir de negro, que todo eso, o que tenga que meter al muerto a una, ¿cómo se llaman estas que están en las iglesias? Las criptas, ¿no? O sea, todo eso pues lo seguimos de manera automática, pero no nos detenemos a pensar qué fue lo que lo determinó. Y es interesante verlo de esa forma porque cuando podemos mirar atrás hacia las diferentes formas de duelar, también podemos ver cómo todas esas cosas, o algunas, nos pueden interpelar, nos pueden interrogar y decir, oye, pues ¿qué de las condiciones actuales o nuestra forma de duelar hoy no está funcionando? ¿Y qué podemos retomar de cosas del pasado que nos pueden ayudar a una mejor integración de la pérdida, ¿no? Por ejemplo, un contraste interesante de esto es que si te fijas hoy es muy común que, y digo, insisto, muy, muy influenciado por las condiciones de la época, pero el dolor no puede ser público, güey. O sea, ves al doliente con lentes. No puede llorar en público porque es vergüenza, es motivo de vergüenza. Y luego ya después del funeral, ya luego hay reunión. No vayas a invitar a Doñita o a Chalito porque, híjole, qué pena, va a hablar de su pérdida y no queremos incomodar al ambiente. Entonces, no, y de repente sí lo ves o la ves y están ahí, de repente menciona algo y todos se ponen incómodos, así como... Ya nadie quiere hablar del tema, es incómodo, no metas al tema del dolor, ¿no? Entonces, cuando antes, güey, contrataban gente, estamos hablando de hace muchos años, pero contrataban gente para llorar, güey, en los ritos funerarios. Contrataban gente para llorar porque era como una manera de oye, pues entre más llore la gente, pues más como un símbolo, un gesto del dolor. Te ganas sí. El boleto para el cielo, güey. ¿Sí me explico? O sea, claro. Entonces, o sea, la expresión... No, y había también en cierta época un periodo en donde era un desgarro del dolor así, de que en cierto paso del ritual era un desgarro así del dolor y luego ya se pasaba a lo siguiente. ¿Sí? Y ahora no, oculto por completo, ¿verdad? Entonces es interesante observar esas cosas porque nos damos cuenta que pues, no son naturales, güey. Son constructos. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿realmente nos funcionan? O sea, ¿realmente nos están funcionando para poder procesar algo como una pérdida? Como si fuera, oye, rápido, listo, vamos a darle vuelta lo que sigue. Y a ver, yo no tengo la respuesta, güey. La propia experiencia de la gente va a tener la respuesta. El cómo veamos que si se está... O sea, la clínica va a tener la respuesta. A lo mejor... de ver, oye, qué tan difícil está siendo integrar la pérdida para la gente, ¿no? Ahí puedes tener un glimpse. Sí, pero qué importante sí cuestionarnos, ¿no? Porque a veces hacemos las cosas en automático y el duelo puede ser una de las experiencias más fuertes que se pueden vivir en esta vida. Correcto. Y si ni nos cuestionamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Correcto. Después de eso, pues, sí. ¿dónde estamos parados? Sí, de que, oye, güey, pues, o sea, ¿por qué tendría que yo seguir este proceso? Sí. ¿Por qué tendría que, no, de contratar una capilla y estar 2 días, que la gente venga? ¿Sabes? O sea... O sea, a lo mejor, y ojo, tampoco quiero decir que esté mal. Sí, no. A lo mejor tú quieres hacer otra cosa. A lo mejor tú quieres para hacerle más, algo diferente que tuviera, o sea, que no sé, que tú pienses que pueda ser un ritual mucho más significativo, como de cierre. A lo mejor quieres hacer otra cosa, güey. Claro. Y es válido. ¿Sabes? O sea, no hay un good or wrong. No hay un malo bueno, ¿verdad? Oye, Farid, decía Carl Jung que hasta que no hagas consciente lo inconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y se me hace algo bien interesante. Y también él habla mucho de la sombra. Y tú como psicólogo quiero que nos expliques qué es la sombra y qué tan importante es integrarla para el autoconocimiento de uno mismo. La psicología analítica de Carl Jung es un marco conceptual. No es científico, ¿verdad? Como tampoco el psicoanálisis es científico, como, ¿sabes? O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues bueno, que no utilizan un método científico para hacer sus teorías. ¿Que eso le quita? No, pues simplemente es un marco conceptual. O sea, eso no quiere decir que no pueda aportar algo.
O sea, es un marco conceptual para entender cosas, así como a veces puedes entender cosas de que te las digan de una forma diferente y a través de ese marco conceptual entiendes algunos patrones o comportamientos y te pueden ayudar. No estoy diciendo que no, pero nada más es importante aclararlo, ¿verdad? Porque pues sí hay gente que te va a decir, no, es una pseudociencia. Sí, es una pseudociencia. El psicoanálisis es una pseudociencia. Eso no quiere decir que no tiene algo que aportar. Pero bueno, Carl Jung, el concepto de la sombra, de lo que yo he estudiado de Carl Jung y leído, que es fascinante, o sea, a mí me parece interesante, ¿no? Todas estas teorías así más misticonas, ¿verdad? De Carl Jung. Pero el concepto de la sombra creo que es un muy buen marco conceptual. O sea, creo que ayuda a entender cosas de una forma interesante. ¿Cómo entiendo yo la sombra de Carl Jung? La entiendo como un depósito inconsciente que tenemos digo, no es como que la mente tiene un depósito, un lugar tal cual, ¿verdad? Pero, digo, metafóricamente lo podemos entender mejor. Pero un depósito, un reservorio de rasgos, de comportamiento, etcétera, de aspectos de nosotros mismos que se almacenan en este reservorio inconsciente y que, pues bueno, ¿qué tipo de aspectos? Pues aspectos que toda la vida nos dijeron que no deberíamos de hacer, no sé. De que, oye, que te reprimieron tanto que cada vez que hacías un gesto y no sé, que eras muy sensible tal vez y entonces te reprimieron mucho tu sensibilidad y entonces, pues bueno, pasa a todos esos aspectos, pasan a este reservorio, este baúl, vamos a llamarle un baúl de estos rasgos, ¿no? Y pues bueno, son inconscientes, ¿verdad? Y este tipo de cosas terminan, como dice esa frase, pues no desaparecen del todo, sino que terminan influyendo también nuestros comportamientos o incluso nuestros complejos, ¿verdad? Es lo que sugiere Carl Jung. Una integración de la sombra conllevaría pues, a tener una integración, una integración de todo, o sea, no necesariamente de estos rasgos a tu personalidad, pero sí una integración de poder aceptar que estas cosas son parte de ti para que cuando en algún momento, alguna circunstancia o contexto, ¿verdad?, te saque alguno de estos rasgos que estás reprimiendo, puedas tú tener un control de él. Básicamente un control sobre la sombra. ¿Por qué? Porque pues, lo que reprimes, de acuerdo con esta división, pues no desaparece, sino que sigue influyendo en la sombra, ¿verdad? Sigue influyendo detrás y tú de repente te sorprendes. ¿Cómo fui capaz de hacer esto? ¿O cómo fui capaz de decir aquello? Porque eso está separado de tu parte consciente. Pero pues está empujando, está influyendo porque es una parte de ti. Que no necesariamente tienen que ser cosas negativas, sino vuelvo a lo mismo, pues cualquier cosa que simplemente por X o Y te reprimí, o sea, te dijeron tantas veces que deberías de ocultar, entonces lo reprimiste. No necesariamente es algo malo. Entonces, por ejemplo, a lo mejor yo sé que soy capaz de violencia, por ejemplo. Todos somos, el ser humano en sí es capaz, no quiere decir que sea violento, es capaz de violencia. Pero el hecho de que yo sé que puedo ser capaz de violencia, como cualquier ser humano, entonces esa conciencia me hace tomar control de mi propia agresividad y decir, a ver, sé que soy capaz de esto en esta circunstancia, entonces pues decido no hacerlo. En cambio, si tú te crees de repente que no eres capaz de esto y que no, yo nunca haría nada de esto, no, esto no me... De repente estás en la circunstancia y por tenerlo alejado de ti, de repente te adueñó y hiciste algo que nunca pensaste que ibas a hacer porque nunca lo reconociste. Entonces, eso es la integración de la sombra. Básicamente, reconocer tu potencia, tu capacidad, la capacidad que tienes para hacer unas cosas u otras, cosas que a lo mejor son aspectos de ti mismo que te dan vergüenza, que te dijeron que no hicieras o que toda la vida pareciera que debiste haber reprimido. Reconocer que están ahí y utilizarlos cuando los necesites, ¿ah? Y tomar control sobre ellos también cuando lo necesites. Así es como lo veo yo. Así es como yo veo el concepto. Ser consciente que tienes colmillos para que no andes mordiendo a alguien. Exactamente, ¿verdad? O sea, sí. Exactamente, sí. ¿Qué tanto crees, Farid, que somos como consecuencia de las circunstancias que nos tocaron en la vida y qué tanto somos o en qué momento nos volvemos responsables de nuestros propios actos? Híjole, pues es una de las grandes preguntas que tiene implicaciones de todos lados. O sea, es básicamente el debate de que somos libres o estamos determinados. Pero eso tiene implicaciones, ¿por qué? Porque decir, o más bien aseverar o constatar de que estamos determinados, pues bueno, entonces qué tan responsable eres de lo que haces. Entonces, sí, no, y aparte deja tú, incluso, otra idea es que incluso, aunque sea verdad que estamos determinados,
la conciencia de estar determinados va a afectar tu comportamiento. ¿Me explico? De hecho, hay un estudio bien interesante que decía como... digo, a ver, palabras más, palabras menos, ¿verdad? Probablemente lo estoy resumiendo mucho y a lo mejor hay aspectos que se me están escapando, pero recuerdo haber leído un estudio que hace cuenta que a cierto grupo de estudiantes le habían puesto como que papeles con artículos o periódicos con artículos, no me acuerdo si papel X, artículos que tenían que ver con de que pues no somos libres, estamos determinados, bla, bla, bla. Y a otro grupo de estudiantes, pues o sea, no me acuerdo si neutro, tal vez neutro, porque así debería ser el experimento. O sea, debería haber un grupo neutro. Pero bueno, X. El punto es que luego, después de haber leído los artículos, pusieron un examen, algo así. Y que la gente a que le habían puesto los artículos como de determinismo y que no eran libres, pues hizo más trampa que la otra gente. O sea, como decir, pues sí, es como chingue su madre, güey. No somos libres, pues bueno, pues no soy responsable. Sí. Entonces es bien loco porque incluso la conciencia de estar determinados pues va a tener una repercusión en el comportamiento. Entonces también es un dilema de, pero también tienes el otro conflicto. Bueno, entonces eso significa que si estamos determinados deberíamos de mentir. O sea, digo, a ver, independientemente de eso, es muy difícil, por lo menos ahorita yo creo que es imposible, o sea, ahorita, determinar con exactitud si somos libres o determinados. O sea, lo único que nos queda es teorizar. Yo creo, hasta ahorita. No sé si en algún punto podamos ya ahora sí, ya acercarnos mucho más a eso. Yo creo en una libertad condicionada. Yo creo que, a ver, ponte a pensar. Naces en no elegiste nacer de entrada. No elegiste tus papás. No elegiste el contexto en el que naciste. No elegiste el país en el que naciste. No elegiste, y deja tú, eso ya es en nacer. Ahora falta las decisiones que tomaron por ti durante gran parte de tu vida al inicio. Tampoco las elegiste. No elegiste en qué escuela te metieron tus papás. No elegiste nada de eso. Y sin embargo, todo eso básicamente te construyó. Los amigos con los que creciste, que pues así se forman también las personalidades de la gente con base en la interacción que tenemos con los demás. Las actividades incluso. O sea, si te fijas, gran parte de nuestra existencia fue escogida por otros. O sea, ni siquiera por uno. Y todo eso nos constituyó. Entonces ahí tienes un argumento muy fuerte al determinismo. Claro. Que, güey, pues, ¿de qué estás hablando? Pues eres básicamente en gran parte de tu vida producto de las decisiones de los demás. No elegiste ni nacer, ni dónde, bla, bla, bla. Y todo eso te construye. Ahora, hay gente que va más allá. De hecho, ahí entran, pues, por ejemplo, Sartre, ¿no? Filosofía existencial, que decía así. Pero hay un punto en el que llega una decisión propia. Hay un punto en el que hacemos algo con lo que ha sido de nosotros. Y ese es el momento de la verdadera libertad. Cuando estoy consciente de todas las decisiones de los demás que me constituyeron, de la época que me constituyó, de las circunstancias que me construyeron, estoy consciente. Todo eso me proporciona como una configuración de variables limitada, ojo, no infinita, sino una determinada por todo eso. Y de repente de esa configuración de variables, yo tomo mi primera decisión, consciente y voluntaria. Y yo creo que esa es la libertad, condicionada. No es infinita, no tienes una infinidad de opciones para cuál elegir. No, sino que de cada decisión que tomas, tienes un repertorio de variables limitado. Agarra un papelito, a ver cuál te toca. Exactamente. Bueno, o sea, agarra un papelito, no a ver cuál te toca, sino agarra un papelito entre estos. Ajá, sí. No sin ver, o sea, entre estos, pero nada más entre estos. No puedes elegir más allá de estos. Eso es lo que yo creo. A veces va a haber opciones que están más, o sea, que sí están más o menos disponibles para tu visión, pero pues bueno, ahí está dentro. Pero definitivamente va a haber opciones que no vas a ser capaz de ver o que por las condiciones simplemente nunca vas a ser capaz de elegir. No sé, imagínate que vives, no sé, imagínate en Corea del Norte o yo qué sé, ¿verdad? Pues bueno, la configuración de variables para gente de ahí, pues a lo mejor no va a tener dentro de sus posibilidades viajar de turismo a otro lugar, a México, o no sé, güey, ¿sí me explico? O sea, dentro de su configuración de variables, esa opción está, pues, y más o sea, obviamente depende en qué aspecto de tus circunstancias, pues qué más probable o no más probable va a ser eso, pero pues sí, hay cosas que son
que están más disponibles, opciones más disponibles que otras, pero eso es lo que yo creo. A lo mejor, y a ver, a lo mejor estoy terriblemente equivocado, pero sí creo que el porcentaje de libertad es mínimo. Es mínimo. Es mínimo. Si es que hay. Si es que hay. A mí se me hace una de las grandes preguntas que existen en esta vida, porque luego entonces las personas que actúan mal o que obran mal o que se equivocan o que lastiman a los demás, dices de que ¿qué tanto otro ser humano con sus exactas mismas circunstancias, con su exacta misma programación hubiera elegido diferente? ¿O qué tan libre fue para elegirlo? ¿Qué tanto es consecuencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito para atrás, no? Claro. Pero sí, pero, bueno, o sea, pero hay gente también incluso más dura en ese aspecto que dice que aún, y aunque pudiéramos verificar o confirmar que estamos determinados, aún así habría que castigar. ¿Por qué? Porque porque el castigo, ¿verdad? Los límites y las consecuencias del orar sirven como variables para condicionar y determinar el comportamiento de los demás. No, y ahorita entonces, pues digo Sí. es otro pensamiento, ¿verdad? Sí. O sea, que aún así se tiene que hacer. Y ahorita creo que es mucho más alarmante por todos los algoritmos. Los algoritmos ya deciden por ti. Claro, o sea, exacto. O sea, aquí ahorita lo ves de que, oye, pues qué tan libre fuiste de comprar cierta cosa si básicamente hubo toda una estructura detrás para hacerte poner en cierto momento de tu vida, cuando estabas embarazada, cuando no sé qué, ponerte en ese momento cierta cosa y tú caíste y lo compraste. O sea, qué tan libre fuiste. sí. Sí. Y tú ni te diste cuenta. Sí, yo creo que lo importante nada más es como hoy en vida, cuando te haces esas preguntas, o mínimo hablando desde mi perspectiva, es entender que sea por lo que pasó, o sea por las circunstancias, o sea por lo que sea, hoy en día yo traigo el volante de mi vida, y sea como consecuencia de algo o sea decisión de este momento, yo puedo voltear a la izquierda, puedo voltear a la derecha. Sí, sí. Digo, lo que yo siempre digo es lo que te haga sentir más en paz. O sea, lo que te haga sentirte con motivación de querer hacer algo, de abrirte al mundo. Pues eso va. Pues, que te haga una buena persona, güey. Lo que te vaya a hacer una buena persona, eso. Lo suscribo. Suscribo. Oye, Farid, tienes una fundación en donde, pues, como que dentro de esta injusticia que nos platicabas y decías, oye, pues que yo qué hice para merecer nacer en este lugar, etcétera. ¿Nos puedes platicar esa historia? Sí, claro. Digo, bueno, Faro de Luz, así se llama el proyecto que inicié, pues surge pues, no sé, una inquietud de querer contribuir a mi comunidad. O sea, creo que he sido muy bendecido. La vida ha sido muy amable y generosa conmigo, siempre lo repito, tal cual así, amable y generosa. Y cuando me siento, o sea, solamente puedo sentir mi corazón inflado de estos dos sentimientos, amor y gratitud. Y cuando sientes el corazón inflado de eso, lo único que quieres hacer es entregar, es dar. O sea, ese es el amor, a final de cuentas, dar, un acto de dar. Y es lo que yo he sentido, quiero dar, quiero otorgar, quiero contribuir. Y a mi comunidad, ¿por qué a mi comunidad? Porque yo creo que si cada uno nos encargáramos de nuestra propia comunidad, el mundo sería diferente. O sea, no necesitas tampoco pensar en cambiar así a gran... Que sí, o sea, puede ser un proyecto a gran escala, pero pues yo creo que hay que empezar con la comunidad. O sea, es la gente que tienes cerca. Y eso también construye un mejor mundo para todos a tu alrededor. Y pues bueno, sé que a mí algo que me apachurra mucho el corazón, o a la hora de decidir cómo apoyar, algo que me apachurraba mucho el corazón era, pues, cómo hay muchísima gente que dedica su tiempo desde muy chavo o chava a disciplinas artísticas, deportivas, académicas, que empiezan muy bien, ¿no? Porque los ves en las escuelas y tienen mucho potencial y se dedican a eso. Todavía no están atravesados por lógicas adultas, sino que están realmente apasionadas por estas actividades, por estas disciplinas, y tienen mucho talento y se ganan el mérito de participar en mundiales, en cosas así. Y a mí me apachurra el corazón que por algo como simplemente no tener recursos, simplemente se pierden algo que se ganaron. Nadie les está regalando nada. Ellos se ganaron ese pase por todos los años de esfuerzo, de diligencia, de entrenamiento. Ellos se lo ganaron. Nada más por algo como no tener recursos, no pueden. Y así es como se van apachurrando con el tiempo.
¿no? Toda esta gente, todo este potencial queda cortado, todas estas alas se cortan con el tiempo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, pues hoy no tuve para esta competencia, entonces ya no me pude desarrollar y luego pues ya con el tiempo se repite hasta que llega un punto donde, pues bueno, ¿sabes qué? Pues ya, pues lo dejamos y ahí se muere ese sueño, se muere ese potencial. Entonces a mí me machurra ese corazón. Es una injusticia social, definitivamente, es una injusticia social que algo tan arbitrario, ¿no? Como eso sucede y sin más, ¿no? Porque pues tenemos a mucha gente que afortunadamente, y así es como se desarrollan, ¿no? Con esas oportunidades, porque gracias a que tuvieron el apoyo y los recursos y no se tuvieron que preocupar por eso, pudieron enfocarse exclusivamente en desarrollar su talento y entonces así se desarrollaron y evolucionaron. Y eso no nada más en el nivel artístico y deportivo, también en el nivel académico. O sea, hay varios estudios que lo constatan como o sea, aunque estudies, si tú te tienes que preocupar por traer alimento a la casa y trabajar y todo eso, no vas a aprovechar tu educación. No la vas a aprovechar. O sea, la persona tiene que estar exclusivamente enfocada en nada más que la educación. Es decir, cuando hablo de eso no estoy diciendo de otras actividades, sino más bien que no tenga que estar preocupado por no tener dinero para comprar útiles, por tener libros o por llevar ingresos a su casa. Por sobrevivir. Mientras estudia. La pirámide de Maslow. Porque si está en esas condiciones, no le va a servir de nada estudiar, no va a aprender nada, güey. O eventualmente lo va a dejar, ¿no? Pero bueno, esa ya es la parte de educación. Entonces, yo lo que decía era, yo quiero apoyar estos sueños y va conmigo, con mi filosofía. Yo quiero apoyar estos sueños, estos deportistas, estos artistas, para que no se preocupen por eso. Porque ellos se lo ganaron. No les estoy regalando nada, güey. Ellos se lo ganaron. Y lo que hicimos en el equipo ahí de la fundación fue que también un círculo, ¿no? Es decir, ok, nosotros recibimos las propuestas, ¿verdad? De la gente que cuando subimos convocatoria mensual nos manda su caso. El equipo lo filtra, va filtrando, pues dependiendo también, a ver, pues yo soy el único que ahorita apoya, que la idea es que podamos conseguir pues más gente para tener más presupuesto, pero pues ahorita yo tengo un presupuesto limitado para poder apoyar. Me encantaría poder apoyar a todo el mundo que me escribe, pero pues no puedo, tengo un presupuesto limitado. Entonces en ese presupuesto tratamos de colocarlo de la manera más eficaz e inteligente posible. Entonces el equipo lo que hicimos fue que no solamente ayudamos a la persona, sino que también hacemos el círculo de que la persona que apoyamos tiene que devolver algo a la comunidad. Entonces, después del apoyo y de su competencia y demás, la persona decide cómo quiere pues devolver algo a la comunidad. Hay gente que ha hecho, por ejemplo, cursos de atletismo para cierto grupo de colonias de personas, ¿no? Entonces, le da cuenta de historia y les fue a costar. Otra persona hizo una presentación en una escuela pública sobre nutrición. Otras personas hicieron, por ejemplo, apoyamos un grupo de ciegos, los blindados de fútbol, que la gente no sabe que existe. Por ejemplo, están tratando de posicionar esta disciplina y nosotros apoyamos a este grupo de blindados para que fueran a competir a un torneo nacional. Y, por ejemplo, ellos fueron a una escuela pública a hablar de ellos, de cómo juegan fútbol, hicieron una demostración del equipo blindado, ¿no? Entonces, ese es un 180, ¿verdad? Porque no, o sea, es como la cadena de favores, ¿no? Es de que, oye, yo te apoyo y tú apoya a la comunidad, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho. Empezamos, pues ya vamos a cumplir el año, yo creo ya casi porque hacemos mensual, o sea, la convocatoria es mensual. Cada mes hacemos una convocatoria, nos mandan exclusivamente para Nuevo León. Vuelvo al punto es mi comunidad, es mi gente. Yo soy parte de esta comunidad y me interesa apoyar a la gente de Monterrey, de Nuevo León. No solamente de Monterrey, de todo Nuevo León. Qué guau, o sea, yo quedé impresionado cuando me dijeron que había logrado ganar el oro, el mundial. Campeona de Muay Thai. Sí, una niñita de 11 años, sí, ¿verdad? 11 o 12, no me acuerdo si ya cumplió o no, pero por ahí. Y es lo que te digo. O sea, es lo que te digo. Y eso nada más me hace pensar en cuánta gente, cuánto potencial y cuánto talento quedó truncado por no tener recursos. Sí. Porque no tuvieron recursos para poder competir. Y eso te hablo a nivel México, en nuestro país. O sea, el potencial, es lo que siempre me digo, el potencial hay, sí. Talento hay, pero pues no se apoya. Habría que ver por qué. ¿Por qué si hay tanto? O sea, ¿por qué no hay? O sea,
Y yo no me quiero interiorizar esas creencias arraigadas como que no, pues, o sea, como que siempre ver a los de afuera como, pues siempre, ¿por qué ganan los demás? O sea, ¿por qué otros países o otros lugares como que tienen mucho más protagonismo y victorias como en las partes deportivas y demás? ¿Por qué? Yo creo que tiene muchísimo más que ver la parte estructural, güey. Y qué importante hacer estos como círculos virtuosos, que es lo que estás logrando, ¿no? Al pedirles algo también a cambio de que ellos también pues ayuden. Es intentar hacer esa cadena de favores. Sí. Y no quedarnos solo con la pregunta de por qué nosotros no, sino poner lo que nosotros podemos poner. Yo estoy consciente que yo sí soy más idealista en esa parte, que yo sí creo que se podría lograr mucho. Y esa es mi visión con la fundación, de tratar de servir como un punto nodal en el que pudiera como que... Porque mucha gente a veces quiere ayudar, pero no sabe cómo. Sí. Si me explico, ¿sabes? Entonces, yo siento que podemos llegar a ser un punto nodal importante para poder como organizar para que de verdad, o sea, la gente, por lo menos de Nuevo León, se dejara de preocupar por no tener un recurso para poder desempeñar algo virtuoso, algo que estás hablando de competencias mundiales, no estás hablando de cualquier cosa. Claro. Competencias mundiales, nacionales, presentaciones de tesis, o sea, eso también me rompió mucho el corazón, que pues no pudimos en esta ocasión apoyar, pero había solicitudes para apoyar una presentación de doctorado, por ejemplo, de una persona de aquí en Nuevo León. Una tesis doctoral muy interesante. Y es... Ay, cabrón, güey. O sea, Sí. ¿sabes? Tanto potencial que hay, güey. Qué lástima, cabrón. Pero bueno, pues quiero creer que es posible. Y pues bueno, esa creencia me hace... volviendo al tema de la esperanza. Sí. Esa esperanza me hace tratar de buscarlo y lograrlo. Espero poder contribuir más. Porque si la falta me hace tener que construir más y más y más y más. Felicidades por eso, hermano. Sí, de verdad. Hats off. Sí, qué fregón. Farid, otro movimiento en el que has trabajado últimamente es uno que se llama Fuera de Contexto. Y vemos cómo constantemente la sociedad saca actos o palabras de contexto de personas públicas normalmente y se va contra ellas. ¿Por qué como personas nos gusta atacar personas por internet? Bueno... Yo creo que son fenómenos que estamos como descubriendo actualmente, ¿no? Porque lo que decía, no hay estructuras detrás de las cosas que utilizamos que nosotros no vemos, que son invisibles, pero que se van modificando y esas modificaciones van influenciando nuestros comportamientos. En cuanto a por qué nos gusta pues es como la nueva guillotina, o las funas y cosas así, pues, bueno, la nueva guillotina. Históricamente siempre ha habido como, ¿no? Algún tipo de goce psicológico y emocional al ver que alguien paga por algo. Y más cuando se habla de ciertas figuras, no necesariamente celebridades o figuras públicas, sino cuando alguien representa algo que tú no te gusta. Cuando alguien tiene una opinión sobre algo que tú tienes la opinión contraria, pues gozas ¿no? de ver la funada, ¿no? Entonces, por un lado. Por otro lado, también está la parte de la monetización. Que eso es algo que a lo mejor la gente no sabe, pero yo sí vi ese cambio, porque antes no te pagaban. O sea, la gente cree que las redes siempre te han pagado, no es cierto. O sea, yo llevo en esto 9 años, así no es. Y lo de, por ejemplo, el pago de Facebook. Es más, mira, Facebook es de las principales y TikTok. Pero, por ejemplo, Facebook lleva, de que te empezó a pagar videos, empezó en el 2021, más o menos. O sea, hace no mucho, 5 años. Porque fue durante pandemia, me acuerdo. O sea, como que ahí en Latinoamérica. En 2021 te empezó a pagar por videos, pero solamente por videos de más de 3 minutos. O sea, todavía no está de que ya muy generalizado de fotografías o reels y cosas así. Entonces, quieras que no, pues ahí todavía está un poquito más exclusiva la parte de la monetización. O sea, que te pagaran por contenido. Ya para hace como 1 año y medio, más de 1 año y medio, como unos 2 años, ya como que empezó a abrir la monetización. Ahora sí a reels, hasta fotografías, texto, historias. ¿Cuál es el detalle de eso? Que pues bueno, hay muchas personas y páginas que pues no les importa el cómo, ¿ya? Sino que pues bueno, pues hay que monetizar y ganar lana como de lugar. Y cómo ganas dinero, cómo funcionan las plataformas, pues lógicamente funcionan con base en no que sea verdad o no, sino en lo que genera atención. Eso es así como funcionan. Porque piensa tú como, a ver, acuérdate que las plataformas son privadas. O sea, obedecen a intereses privados.
Y pues una empresa, el fin de una empresa es el lucro, ¿verdad? Es básicamente lo que busca una empresa, lucrar, ganar dinero. Entonces, pues piénsalo, para subsistir una empresa, una plataforma que tiene otros competidores, pues ¿qué es lo que necesitas? Pues que la gente pase mayor cantidad de tiempo posible en tu plataforma para que no se vaya a las demás. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, todas las cosas que generan adicción en las redes las podrían cambiar? Por supuesto que las podrían cambiar, güey. O sea, ¿por qué no las cambian? Te quieren ahí. Porque te quieren ahí. La cuestión del conteo de likes, todo eso fue fabricado para tener a la gente ahí. Y sin importar si eso te genera depresión o si te afecta o lo que sea, no, vale madre. O sea, aquí lo que importa es mantener a la gente aquí. Entonces, ¿cuál es la preocupación o cuál es el problema cuando empiezas a monetizar lo que sea? O sea, sin ningún tipo de... Porque luego te dicen, no, pues los lineamientos... Los lineamientos. O sea, los lineamientos de monetización no sirven para nada, güey, con todo respeto. O sea, oye, te desmonetizan por decir la palabra sexo, pero no te desmonetizan por destruir la vida de una persona, güey. O sea, no, te pagan por destruirlo, sí, independientemente si sea verdad. Tienes el ejemplo de la tía Patty, por ejemplo, de la página aquí muy loca, o sea, un caso muy conocido aquí. No importa. A ellos sí le pagan, güey. No, pero no vas a decir sexo, güey, porque ahí ya no te pago. Es como, ay, no mames. Entonces, el problema de eso es que justamente empiezan a surgir, pues ahora sí, pues oye, ¿qué es lo que más genera atención? A ver, tenemos una atracción por el chisme, casi inevitable, por el drama ajeno, por la polémica, lo que produce emociones fuertes, ¿no? Entonces empiezan a surgir este tipo de cosas porque no importa la verdad, güey. Importa generar una emoción fuerte, importa generar indignación, importa generar enojo. Es el famoso rage bait en esta parte. ¿Por qué? Porque si algo te enoja va a generar interacción y te vas a comprometer y te vas a enganchar. Pero a las redes no les importa si es verdad o no. Porque al contrario, pues genera atención y la gente se queda ahí y es lo que más se promueve. ¿Cuándo has visto en las redes algo que sea igual de viral que una funa, pero que sea algo positivo? Al nivel de una funa. Yo tampoco. O sea, algún buen acto, algún cambio chido, una obra buena de alguna persona, ¿no? ¿Qué tanto? Nunca. Entonces, es bien peligroso eso. Y creo que todos debemos estar conscientes por lo que dijiste tú. Porque creemos que es nuestra idea lo que estamos haciendo y cómo interactuamos cuando realmente estamos respondiendo a intereses ajenos. Estamos siendo títeres, titiritillos. Que no sabemos, que creemos que es nuestra idea y creemos que nosotros sí somos libres de comentar y odiar y realmente estás siendo manejado y manipulado por plataformas, algoritmos, etcétera. Porque luego también otra cosa que es muy alarmante, ¿no? Porque hay muchas cosas que se operan en la forma en la que funcionan los algoritmos, que también todos lo hemos experimentado, ¿no? Ya es muy obvio para la gente, o sea, no es nada nuevo, pero ya lo han sentido. Los rabbit holes, ¿no? Como de repente le das like a una cosa y de repente, güey, te sumerge en una línea editorial, o sea, como una línea similar a todo eso, y entonces crees que todo el mundo piensa igual, te sumerge una cámara de eco, y entonces la repetición, ya la verdad se confunde con repetición, con familiaridad. O sea, ya algo se vuelve verdad, no porque sea verdad, sino porque lo vi repetido tantas veces. El problema es que esa repetición también es artificial. ¿Por qué? Porque la repetición está conformada por una cámara de eco en el cual te sumergiste. Y entonces también radicalizas a la gente, güey. La verdad es que... Sí, motivado también por interés. O sea, la verdad es que sí es alarmante la manera en la que están operando y sí se requiere que todos, incluyéndome, o sea, todos somos víctimas, todos estamos expuestos a esto, como que estemos un poquito más conscientes y usemos de manera más responsable las redes. Sí, yo leí sobre eso con las elecciones que pasaron en Estados Unidos, de que le aparecía a la gente lo que... Sí, así lo radicalizas a la gente, así la radicalizas. A ver, yo lo experimenté indirectamente. O sea, no fue mi intención, pero luego dije, no manches, así es como opera. Porque me acuerdo perfectamente qué fue. Estaba haciendo un documental de la vida de Jesucristo. Y pues yo creo que en alguna plática que estaba teniendo con alguien me escuchó, ya sabes que te escucha el celular y pues te escucha y empieza a poner cosas, ¿no? Entonces yo la verdad no consumo contenido religioso. O sea, no consumo contenido religioso así, gente. Es más, o sea, realmente no consumo contenido en redes. Y de repente pues yo creo que me escuchó porque estaba contándole a alguien lo que me había interesado, lo que me había llamado la atención de la vida de Jesucristo y de repente pues empiezo a ver que mi Instagram oye, escuchó mi conversación, güey, porque aparte... en parte de mi conversación estábamos debatiendo sobre ciertos temas,
¿no? De que, oye, como cuando lees la Biblia, o sea, nada más... Bueno, a mí me pasó que cuando, o sea, te fijas en detalle, solamente la cuestión de la vida de Jesucristo, nada más. O sea, nada más los evangelios de Jesucristo, como de repente dices, oye, qué rollo, como muchas cosas que me habían enseñado a mí, ¿no? De la religión, ¿verdad? Pues no hace, o del comportamiento incluso de religiosos e instituciones, pues, güey, van en contra de lo que Jesús decía, güey, ¿no? O sea... pero bueno, ese es otro tema. Sí. Ese es otro tema, no me voy a meter ahí. Pero X, imagínate que estaba... Entonces de repente, güey, el Instagram me empieza a poner cosas de esas, güey. De lo que yo estaba hablando. Y de rage bait. O sea, de un debate de cómo se hacen ya típico, ¿no? Destruyen a vato que pensaba o a morra que pensaba tal, ¿no? Y pues, güey, la verdad, yo caigo porque pues como estaba el tema, yo hablándolo y me interesaba, dije, pues quiero ver qué es lo que dicen. Y pues bueno, nomás por haberle dado clic valió madre. Entonces me empezó a bombardear. Y entonces ahí ya fue cuando me volví consciente y dije, no mames, así es como alguien se radicaliza. Y aparte bien peligroso porque algo que para mí ni siquiera es importante en mi vida cotidiana como algo que lucho por ello. ¿Sí me explico? O sea, fíjate cómo para mí, nomás por hacer ese documental era algo que me llamaba la atención y me generaba interés, pero casual, o sea, no algo radical, güey, ¿no? Pero cómo nada más por eso ya me estaba llevando por una espiral, güey, que me iba a terminar radicalizando, güey. Si yo me sumergía en esa espiral. ¿Por qué? Porque me estaba poniendo puras opiniones radicales, ¿no? Y cuando ves opiniones radicales que no, con las que no estás de acuerdo, te radicalizas desde el otro lado, güey. Pero así funciona, o sea, que yo lo veía, qué locura, güey. Y aparte me tardé porque ya lo volví consciente y dije, ya no me muestres, le pedía, no quiero. Y de repente me metí a uno, güey. Y espérate, que oye, te dije un que derechazo. No. Sí, güey. Y yo de que oye, te dije que no me lo otra vez, hasta que ya agarró onda y ya no me los volví a poner. Pero dije, no manches, así es el mecanismo, güey. Así es. Y entonces, fuera de contexto, ¿dónde entra aquí? Justamente entra para tener conciencia de todos estos sesgos que hay detrás y darnos cuenta de que, a ver, güey, así operan los algoritmos, güey. Así operan muchas plataformas y páginas. Hay que nomás estar conscientes para nosotros como consumidores, pues ser más responsables y también evitar ser manipulados. Hoy más que nunca, en donde la verdad está disuelta. La verdad está disuelta. Hoy en día está fragmentada, es la época de la posverdad. No importa ya la verdad, o sea, yo veo cada vez más cómo el internet y las redes se vuelven ya más, o sea, y la gente está más consciente de eso y todavía más con el surgimiento de la inteligencia artificial y demás, como cada vez ya se pierde como un referente de verdad. Que a ver, pues siempre debió haber sido así, ¿no? O sea, siempre es como que es un mundo digital, ¿verdad? Editado. Pero creo que antes a lo mejor se tomaba como más referencia de la realidad. Ahorita yo sí percibo en el colectivo, en cada vez más gente, como que en un mayor escepticismo, o sea, como si fuera otro mundo. Obviamente va a haber gente, y esto es otro sesgo que también es importante, y la gente cae y lo puedes ver especialmente en gente radical de cualquier tema, que obviamente la gente va a agarrar de excusa cualquier cosa que ve en la internet, aunque no sea verdad, aunque sepa que puede estar equivocado, simplemente para confirmar sus propias creencias. Eso es otro sesgo de confirmación que es muy normal. O sea, y está demostrado, o sea, si tú tienes una opinión y seguramente lo han vivido, si tú tienes una opinión muy fuerte sobre algo, muy fuerte, aunque yo te demostrara evidencia de lo contrario, tú vas a seguir creyendo lo que tú crees. No vas a cambiar de opinión, porque ya estás comprometido emocionalmente. Entonces se vuelve más fácil para ti, emocionalmente, seguir equivocado que cambiar de opinión. Sí, porque pierdes una identidad en la que hay algo que se sostiene ahí. Sí. Hay algo tuyo que se sostiene ahí. Entonces también, aunque digas por un lado de que bueno, la gente es más escéptica cada vez más, pues sí, un grosor de gente empieza a ser más escéptica, pero los extremos van a utilizar, aunque sepan que no es verdad, algo que parece que confirma sus creencias. ¿Por qué? Porque confirma sus creencias radicales, ¿no? Claro. Entonces ahí ya no importa, volvemos a lo mismo, lo que decíamos, no importa la verdad, no importa si algo es verdad o no. O sea, va a haber una persona que no tiene idea de algo, güey, o sea, jamás ha tenido una experiencia directa de nada, o sea, ni siquiera había visto el video completo con un contexto de 1 hora o algo así, pero va a capa y espada a defender lo que quiere creer.
Ya Sí, sacar el aunque- pedacito. Aunque tú le muestres, y eso te digo, aunque tú le muestres evidencia de que, güey, fíjate, no es así, va a seguir creyendo lo que quiere creer. Y siento que ahí también entra la superioridad moral en un sentido cuando ves que alguien más no piensa como tú o se equivocó. Te están alimentando esa superioridad diciéndote, mira, se equivocó, el chisme pasó, tal. Entonces te hace sentir y hasta te la crees tanto que comentas, que interactúas, que sigues consumiendo lo mismo, ¿no? Sí. Y digo, a ver, y por otro lado también es que algo que es verdad también es que la gente está enfadada. La vida no es muy amable para mucha gente. La verdad, mucha gente frustrada, enfadada, que a veces encuentra a través del mundo digital una forma de descargar las cosas sin consecuencia, como un basurero, ¿no? Que descargas todo esto que las circunstancias y la vida cotidiana te generan y alguien la tiene que pagar, no es quien la hace, es quien la paga. Y eso también sucede. Y por eso también a veces hay mucha gente que participa en estas funas y estas... Y porque nadie los ve. Por eso el anonimato, claro, el no tener límites y consecuencias se vuelve, obviamente refuerza estos rasgos psicopáticos, porque sí, son rasgos psicopáticos. El hecho de como el ser cruel, ¿verdad? Y destructivo con alguien que ni siquiera conoces, porque pues, no hay límites, ¿verdad? Lo que justamente los límites no, sirven para poder regular nuestro comportamiento. Claro. ¿Verdad? Sí, creo que es importante como nada más lo que dices tú, hacernos conscientes para no irnos con la corriente, porque todo está hecho para llevarnos con esa corriente. Todo está hecho y también no sabes a qué agenda estás respondiendo. O sea, de verdad, o sea, yo conozco, o sea, yo sé porque yo vivo esto y se los digo, pero existen estructuras detrás, deja tú del algoritmo, de gente que tiene estructuras detrás para poder imponer narrativas y opiniones. Yo las conozco, yo sé que existen. Entonces, ¿tú crees que cierto tema o sea, te terminó interesando o cierta narrativa te la estás creyendo porque tú crees que es tu interpretación real de la cosa? Y no es cierto, fuiste simplemente moldeado y manipulado por una red de un chorro de páginas que operan desde una misma persona o desde un mismo grupo y simplemente repiten una cosa un chingo de veces que la gente lo toma como verdad, pero les interesa promover esa narrativa, ya sea porque tienen un fin monetario. Por ejemplo, la tía Patty funcionaba así, güey. La tía Patty tenía una red de plataformas que reproducían las difamaciones, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa cuando el sesgo que te digo de que reconfundimos repetición con verdad? Entonces, como suficientes páginas ya dijeron una cosa sobre alguien, entonces tiene que ser verdad. ¿Ah? ¿Y cuál era el fin? Lucrar, ¿no? Se extorsionaban en ese caso, pero puede haber otros fines políticos. Sí, ideológicos. Con políticos, oye, pues voy a destruir, o sea, no sé, no quiero que tal persona que está subiendo, a lo mejor está ganando popularidad, me gane el poder, ¿verdad? Alguien que ya está instaurado y ya tiene estas estructuras y las paga y pues órale te saca y te inventa y lo que sea, pero pues es que ya la dijeron tantas páginas, ¿no? Ya es verdad. Sí. ¿No? O viceversa. Loco, quieres limpiar la imagen de alguien y quieres posicionar a alguien, entonces pues estas estructuras operan de tal forma en la que, bueno, pues vamos a hacer quedar bien a este güey, lo repites tantas veces, se vuelve verdad. Entonces, eso es lo que está pasando y yo te lo digo porque yo sé que existe. Sí. Entonces, eso es alarmante, o sea, de verdad, ya no se pueden creer nada. Nada. O sea, tienen que abordar las cosas con un grado de escepticismo primario. Ya, bueno, tú decides si quieres desde ahí investigar más, otras fuentes, otros puntos de vista, y eso a lo mejor es una manera más responsable de hacerlo. Pero así como de bote pronto, ya lo primero que ves y nomás porque ciertas páginas lo dicen, ya tomarlo como una verdad, muy probablemente está siendo manipulado. Y creo que es muy congruente lo que dices porque al menos con tu contenido, tú dices que no es una verdad absoluta, dices que es simplemente una interpretación. Correcto. Y que no necesariamente quiere decir que esta era la intención del director de esta película hacer esto. Entonces ya con ese contexto ya la gente puede entrar más escéptica a tus videos, claro, y cuestionar y decir, pues yo no pienso así. Exactamente, y de eso es lo que a final de cuentas es uno de los objetivos que yo tengo también con mi trabajo, de, oye, incentivar el pensamiento, la reflexión, pues esto es lo que yo pienso, a ver qué piensas tú. No tienes que estar de acuerdo, porque mucha gente luego
digo, lo que trato de hacer mucho en mis videos, a veces obviamente se van a escapar a lo mejor uno que otro sesgo, es imposible que no se escape, pero trato de promover mucho, o sea, trato de como compensar esa parte con la fomentación del cuestionamiento, porque yo cuando abordo mis documentales o mis análisis, siempre trato de como que dar los dos puntos de vista. Cuando estoy manejando algún tema a lo mejor un poquito polémico o algo que la gente tiene una opinión dura sobre las cosas, no me trato de ir directo como que a una postura, sino simplemente a ver, pues, está esta postura, está esta otra postura. ¿Qué piensas tú, güey? Te lo en los comentarios. Sí, o sea, ¿sabes? Sí. O sea, porque pues eso es lo que estoy tratando de fomentar. No quiero que pienses como yo pienso, nada más porque yo lo digo, güey. Claro. O sea, yo quiero que tú desarrolles tu propio pensamiento, o es lo que quiero incentivar, y también que puedas lidiar con, o sea, que pueda existir un debate sano en donde personas con diferentes puntos de vista pueden platicar sin tener que odiarse, güey, ni mentarse la madre, sino que, oye, güey, pues hacer un ejercicio realmente dialéctico en donde puedas platicar con alguien que no piensa lo mismo que tú, pero con la intención de acercarse a una verdad. O sea, ¿sabes? O sea, porque luego ahorita con la polarización que existe es como cualquier cosa que huela a algo que no piensa como yo, ya cierro los oídos, güey. Sí, y el debate por naturaleza es, o sea, es positivo para poder abrir la mente. Correcto, Entonces, la verdadera dialéctica, no lo que ves en redes ahorita de que debate con no sé quién, que es un round. Y aparte está bien loco porque luego te fijas que, y eso también de lo que estamos diciendo, que esos debates saben que nadie va a ver el video completo. Lo que importan son los clips que cortan. Sí. Y entonces me ha tocado ver de repente como que estos clips de debates en donde cada parte corta el clip del mismo argumento de manera diferente para hacer parecer que ganó uno y el otro que ganó el otro. Y ves a la gente cayendo, no, te lo hiciste. Y el otro también, no, te lo hiciste, Carras. Y nadie vio el video completo. Entonces ya, ¿de qué sirve el debate, güey? Si lo que importa es a ver cómo me puedo editar, ojo, no el performance real, no el desempeño real, sino cómo puedo editar la realidad de tal forma que la haga parecer que yo tuve la razón. Es un mugrero, güey. Por Un eso- mugrero. O sea. Y a mí se me hace que una buena forma de contribuir a eso, o sea, a que no suceda tanto, es crear contenido largo, como el que haces. Sí, pero Que bueno, no pues digo, sea eso no todo, quita el hecho sí. de que hay gente, y me pasa todo el tiempo, güey, gente que corta una partecita sin, o sea, oye, güey, quitaste todo lo que estaba diciendo atrás, mamón. Si me explico. Sí, te agarran los 7 segundos de... Que hace parecer como si yo estoy diciendo algo que ni siquiera yo lo estaba diciendo, sino que estaba referenciando a alguien más. O sea, Oye, nah, güey, güey, me es dio una locura. demasiada risa, güey, el que sacaron, porque no fue funa ni nada, pero el que cuando llevas el carro al taller y te eso está dice el chido. mecánico, hoy no sé. Ese está con- Mañana. ese está con ganas. No, ese está con ganas. Eso sí está chido que o sea, a ver, eso es, o sea, la sacada de contexto, eso es realmente. O sea, cuando tú veías hace muchos años como que estas cuentas que decían out of context, la función era justamente agarrar algo, sacarlo del contexto, ponerlo en otro contexto y causar gracia. O sea, Sí. eso es como el verdadero fin de sacar algo de contexto. No que eso mismo se interprete literal porque siempre no, güey. Entonces no estás, o sea, estás haciendo otra cosa, güey. Claro, ¿Sí ves? exacto. Estás Sí, ya es siendo con vil. sí, ya es con Estás malicia. siendo vil, es con malicia y pues sí. Oye, Farid, ya para terminar, te queremos platicar qué significa sondela. Sondela es una palabra que viene del Zulu, un dialecto que se habla en Sudáfrica y nace de la palabra dela. Dela es el anhelo más fuerte que tiene el alma del ser humano. Y sondela es cuando tú y ese anhelo se juntan, cuando Ok, muy cumples lindo. ese deseo. Nosotros en los viajes lo que intentamos hacer es como crear estos momentos sondela para que las personas como cumplan sus sueños. Fuera de los viajes más aterrizado a tu vida, me gustaría que nos platiques de algún momento sondela que hayas vivido que sea como muy remarcable en tu vida. Bueno, varios. Es difícil. Mi boda fue increíble. Superó por completo mis expectativas. Fue un momento mágico. O sea, toda la gente importante en mi vida, la persona más importante en mi vida, junta, o sea, fue de verdad increíble. También mi mamá la libró porque inesperadamente, una semana y media antes de mi propia boda, tuvo que someterse a una operación muy fuerte y
imagínate que una semana y media antes de mi boda no sabía si mi mamá iba a estar. Y eso, pues sí, fue, híjole, o sea, me conmovía mucho. Y al final todos estuvieron. Mi mamá hizo un esfuerzo monumental, es una guerrera para poder estar ahí, pero estuvo, o sea, de verdad es una mujer increíble y fuerte. Y el poder gozar a todas las personas importantes para mi vida ahí de una manera bien bonita. La boda en sí también, las cosas que plasmamos Jessica y yo, porque a final de cuentas quisimos hacer una boda que nos referenciara. O sea, que sea compuesta de cosas que eran importantes para nosotros y verlas ya retratadas ahí y sentirlas y vivirlas y disfrutarlas y ver cómo también la gente importante de tu vida las disfrutaba, fue algo mágico. O sea, de verdad, yo diría que definitivamente ese momento. Oye, ¿y si fuera hoy tu último día en la tierra y pudieras dejar un mensaje para ser recordado, qué dirías? Pues pues que vivan su vida bajo sus propios términos. Que me gusta esa como idea poética de que la vida tiene nombre propio, es tuya. Y al final de cuentas nadie más va a morir por ti. Nadie va a morir, nadie va a pasar, nadie va a tener la experiencia de tu muerte. Tú mueres. Y por lo mismo que nadie va a morir por ti, ¿por qué dejarías que alguien más viviera por ti? Vive tu vida bajo tus propios términos. Y me recuerda una frase que me gusta mucho de la película y tu mamá también, que dice... la vida es como la espuma, por eso hay que darse como el mar. Entonces es frágil, es efímera, la espuma se desvanece, pero por eso hay que darse como el mar. Hay que volcarse a la vida, vivir intensamente lo que es importante, perseguir lo que es significativo. Eso es vivir una vida auténtica, eso es darle sentido a tu propia vida. Y ya. Farid Dieck, muchas gracias por tu tiempo, por tus pláticas y a todos los que nos están escuchando en Entre Mundos, muchas gracias por estar aquí también. A ustedes, Gracias, Farid. saludos.